La idea es hacer seminarios de una media hora en la que contemos resultados de los laboratorios o proyectos que están en marcha, pero en este caso me han pedido que haga un resumen del CROI. El CROI, como sabéis, hay muchas cosas. Yo me he centrado también por el interés que tiene no solo para más los investigadores básicos, sino para clínicos y epidemiólogos en las estrategias de curación de la infección por VIH. Hay dos presentaciones que os recomiendo que veáis en el webcast. Una es el primer día y otra es la que hace Karim Van Lint, en que hacen un buen resumen de la situación en el estudio de las estrategias de curación. Este es el esquema que vamos a seguir. Entonces, sabéis que las estrategias que planteamos ahora una es la activación de los reservorios, que consiste en coger al virus infectado y sacudirlo todo lo posible para que eche los virus que tiene dentro. Otra es potenciar el sistema inmunológico, ¿no?, con distintas sustancias que lo potencian y lo mejoran. O también podemos coger las tijeras del biólogo molecular y empezar a cortar genes, ¿no? Y por último, pues tenemos las estrategias de parar la infección por el HIV, lo que ahora se llama lock and dock, o otros abordajes. Entonces os voy a contar muy brevemente lo que se ha comunicado en el Congreso y adelantaros ya que los resultados en general son muy modestos. Ha habido comunicaciones importantes y quizás algunas de ellas tengan futuro, pero en general yo creo que todavía estamos lejos de un escenario de curación para la mayoría de los pacientes. Yendo a lo que es la activación de los reservorios, hubo un estudio ACTG que se presentó. Es un estudio en pacientes con tratamiento antirretroviral que se les trata con romidepsina con el objetivo de reactivar el VIH. Entonces, en este ensayo que presentó Deborah Mahon, lo que vemos es que romidepsina funciona. En estas gráficas veis que se produce activación de NF-κB, acetilación de histona K9 y, sin embargo, los resultados que se producen a nivel del reservorio son prácticamente, por no decir, nulos. Es decir, romidepsina en este ensayo, que es un ensayo controlado, no tuvo ningún movimiento del reservorio viral. Esto nos lleva siempre a lo que yo llamo la paradoja de los agentes reactivadores de latencia, y es al hecho de que si son muy potentes pueden ser tóxicos y, sin embargo, aquellos que se están evaluando porque tienen menor toxicidad, como son los inhibidores de histona y de acetilasas, tienen tan baja actividad que realmente no tienen un impacto importante en el reservorio. Un ensayo interesante es el que se realizó con anticuerpos anti-PD1. Sabéis que los anticuerpos anti-PD1 se utilizan en cáncer para, digamos, destruir o mejor dicho, para producir una reactivación de la inmunidad antitumoral. Este es un ensayo también clínico en el cual se tratan con anticuerpos anti-PD1 pacientes con infección VIH que además tienen un cáncer que además requiere tratamiento con estos inmunomoduladores, ¿no?, estos checkpoints inhibitors. Entonces, en este ensayo se estudiaron bastantes pacientes y lo que se estudió fue la reactivación del virus. Podéis ver que aquí sí se detecta un pequeño aumento de expresión del RNA intracelular y un incremento no significativo de la expresión en plasma. Los resultados son francamente modestos. Fijaos que el fold change es apenas 1,5 veces, lo cual está realmente en el límite de la sensibilidad de la técnica. Abajo tenéis un plot en el que veis aquellos pacientes en que se ve un aumento en el RNA a nivel plasmático, a nivel intracelular, pero en general los resultados fueron muy modestos y los pacientes fueron tratados de su tumor con este anticuerpo. Este es un trabajo interesante, es lo que se llama la super IL-15, es un agonista de interleuquina 15 que está en una plataforma que es un anticuerpo y el objetivo es producir una reactivación del VIH. Este trabajo presentado por el grupo de Mirko Pagliardini en Atlanta se plantea una idea que tiene interés. Utiliza un modelo de macaco y entonces dice, en el modelo de macaco sabemos que los linfocitos CD8 y en humanos también son células capaces de controlar la replicación del VIH. Entonces quizás nosotros no vemos la reactivación cuando utilizamos un fármaco como es el agonista de IL-15 porque los linfocitos CD8 están ahí presionando y no permiten que el virus salga. Entonces plantea un ensayo clínico en 3 grupos de macacos que son tratados con el superagonista de IL-15, tratados
solo con deplección de CD8, es decir, les va a suprimir los CD8, o con la combinación de los dos, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre en macacos ya tratados con tratamiento antirretroviral, en los cuales los va a tratar en estas tres ramas. Entonces, en los macacos en los que los trata solo con el superagonista de IL-15, los resultados son muy modestos, es decir, no hay reactivación de la viremia. Cuando realiza la deplección de CD8, y estos son estudios que conocemos antiguos que hizo Dan Baruch en su día, vemos que cuando quitamos los CD8 con un anticuerpo monoclonal, existe un repunte de la viremia. Y ahora, cuando combinamos las dos estrategias, cuando combinamos la deplección de CD8 y el agonista de IL-15, que lo que hace es reactivar, entonces ahí lo que vamos a ver es un aumento superior de la viremia. La conclusión del trabajo es que para que los reactivadores de la latencia puedan tener efecto, quizás es necesario de alguna manera anular las respuestas CD8, pero claro, esto es una estrategia muy peligrosa en un contexto clínico. Yo creo que no será planteable en pacientes anular sus CD8 porque eso va a originar, digamos, una replicación sin control del VIH. En lo que respecta a las estrategias de potenciación inmunológica, recordar, darle al sistema inmune cosas que le hagan más fuerte. Hay un trabajo interesante que presentó María Pino, que es un fármaco, yo no lo conocía, que se utiliza en la esclerosis múltiple. Este fármaco tiene un efecto secundario que provoca una enorme redistribución de los linfocitos de sangre periférica a los órganos linfoides. Entonces, lo que se plantea el grupo también de Atlanta es si este fármaco puede, en los pacientes VIH, agrupar o acumular linfocitos CD8 citotóxicos en el ganglio, que como sabéis es uno de los santuarios o reservorios del VIH. Entonces hacen este ensayo, tienen de nuevo macacos tratados y a algunos de ellos les dan este fármaco que lo que va a hacer es hacer caer los niveles de CD4 y CD8 en sangre periférica, como veis aquí, y esas células se nos van a ir al ganglio linfático. En esta diapositiva lo veis muy bien, como después del tratamiento los puntos negros son linfocitos CD8 que expresan perforina o granzima, es decir, que son linfocitos CD8 armados y activados para luchar contra el VIH. Entonces lo que vemos es que efectivamente el fármaco reorienta, redistribuye los linfocitos citotóxicos hacia el ganglio. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, se ve un descenso de la carga viral en plasma, de la carga proviral, mejor dicho, en plasma, es decir, una disminución del reservorio, y se ve también una caída de la carga proviral en ganglio linfático, aunque esta no es significativa. El problema que tienen estas medidas es que, claro, si los linfocitos CD4 disminuyen mucho en sangre periférica, también es lógico que la carga proviral disminuya en sangre periférica. Es decir, no sabemos, por una parte, si esta caída en el DNA proviral que vemos en ganglio es significativa o es una dilución de los CD4 en los CD8 que son reclutados, y luego el hecho de que los CD8 se acumulan no es una prueba directa de que estén teniendo efecto. Es decir, quizás están ahí, pero no logran acceder a lo que son las dianas, que son las células infectadas CD4. Dentro de las estrategias de inmunopotenciación, el segundo trabajo que fue interesante fue el presentado por Luis Montaner y trata pacientes con interferón pegilado. No sé si recordáis un artículo en Journal of Infectious Diseases hace unos años en que Luis Montaner decía que el interferón disminuía la carga proviral, el DNA proviral en linfocitos. Entonces lo que hace en este estudio es un ensayo clínico en el cual tiene un grupo control de pacientes tratados con tratamiento antirretroviral, un segundo grupo a los que les añade interferón alfa y un tercer grupo en el que también añade interferón pegilado y suprime el tratamiento antirretroviral durante unas semanas. La idea es ver si la reactivación del virus y el tratamiento con interferón de alguna manera potencia la respuesta inmunológica y va a permitir una disminución del reservorio de la carga proviral. Los resultados son en parte decepcionantes porque, como veis, los niveles de carga proviral no se modifican en ninguno de los tres grupos que están tratados con interferón. Entonces, lo que hace el grupo de Luis Montaner es una estrategia que consiste en pensar si el 90% de la carga proviral son virus defectivos, quizás no estoy viendo un impacto porque sobre esos virus no estoy actuando. Entonces, lo que él hace es coger linfocitos CD4 de los pacientes antes y después del tratamiento con interferón o con interrupción y aislar
pone esos linfocitos en cultivo y activa esos linfocitos para aislar el virus. Lo que veis es que en el grupo control la cantidad de virus medida por P24 es igual antes y después del tratamiento, no ha habido ninguna intervención que no sea el tratamiento antirretroviral, y sin embargo en los grupos en los que trata con interferón, fijaos que a la semana 24 hay una reducción muy importante de los niveles de P24 que son detectados. Y esto pues, le hace postular que quizás sí existe un efecto del interferón. Él lo asocia con el aumento de la actividad NK inducida por interferón, lo cual es una hipótesis interesante, pero que todavía requiere más recorrido. Es decir, lo que él ve es que hay una correlación entre la disminución del RNA que se puede reactivar y la actividad NK. Pero todavía yo creo que queda bastante recorrido para demostrar que ese incremento en la actividad NK es una actividad realmente de causa y no solo una correlación. Llegamos a la parte más molecular y para mí quizás más interesante del Congreso, que fueron los trabajos sobre terapia génica. Como sabéis, hay dos estrategias en VIH. Una es intentar cargarse un gen esencial para la infección, que puede ser CCR5, y el otro es anular el propio virus, el propio VIH, dirigiéndonos frente a ellos. Utilizan dos sistemas distintos, el sistema de las nucleasas en dedo de zinc o el sistema CRISPR-Cas9. Se presentaron dos ensayos. Uno es la continuación del ensayo de Pablo Tebas, publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual a los pacientes se les saca sangre. Esa sangre, esos CD4, cientos de millones de CD4 se van a transducir con un vector adenoviral que lleva las nucleasas de dedos de zinc y luego se les vuelven a reinfundir. En este ensayo, en el nuevo, lo que hace es 3 ramas, lo que quiere es evaluar el impacto de distintos tratamientos con ciclofosfamida y también ver el impacto en aquellos pacientes que ya son heterocigotos para CCR5 en el delta 32. Este es el esquema del ensayo. Tienes la infusión de los CD4 en los 3 grupos de pacientes y lo que luego hace es una interrupción de tratamiento. Es decir, él saca los CD4, los modifica in vitro con estas nucleasas, destruye el gen CCR5 de manera que esas células no expresan CCR5 y ahora esos cientos de millones de CD4 se los vuelve a reinfundir a los pacientes. Y para ver el efecto que esos CD4 pueden tener, hace una interrupción de tratamiento. Los resultados realmente son negativos, ¿no? Son resultados muy modestos. Esto es el repunte en una cohorte control y este es el repunte en los 3 grupos de pacientes tratados. Este grupo tiene un pequeño retraso en el repunte de carga viral de apenas un par de semanas, pero es un poco engañoso porque esta cohorte es la cohorte de pacientes que son delta 32 heterocigotos y como sabéis, en los pacientes delta 32 heterocigotos la progresión de la infección es más lenta que en los wild type. Entonces, yo creo que el ensayo, desde el punto de vista de eficacia en la prueba de interrupción de tratamiento, es fallido, es decir, no se ven resultados relevantes. El otro ensayo es un ensayo interesante, aunque también muy limitado, está hecho también por el grupo de Mirko Paiardini, por el grupo de Mirko. Entonces ellos lo que hacen es atacar con CRISPR el LTR del VIH. Es decir, ellos su idea es, si logramos cortar el genoma del virus y seleccionar zonas importantes, es también una manera de hacer terapia génica sobre el virus directamente. Vamos a destruir el virus en esas células. Aquí utilizan un vector adenoviral, un adenoasociado, que es el adenoasociado 9, y hacen un experimento en macacos. Cogen 2 macacos, los tratan, que están infectados, los tratan con estos vectores adenovirales y luego vamos a ver cuál es el efecto que ocurre. La distribución de CRISPR-Cas9 es enorme, con el vector adeno 9, como veis se distribuye en prácticamente todos los tejidos del organismo y el efecto es francamente llamativo. Ellos cogen sangre de los macacos una vez tratados y fijaos que este es el macaco control no tratado, esta es la amplificación del LTR, está intacto, esta es la talla esperada y sin embargo en los monos tratados con CRISPR-Cas9 en el vector adenoviral tenemos una fractura del LTR y por tanto fragmentos más pequeños. Lo más llamativo es que cuando ahora intenta aislar el virus cultivando ex vivo las células CD4, no logra reactivar el virus en los macacos tratados con CRISPR-Cas9
frente al LTR y sin embargo sí lo reactiva en el macaco control. El estudio tiene muchas limitaciones, ¿no? Para mí la más importante es que no tenemos un seguimiento de los macacos. Hay dos, sabéis que el efecto de CRISPR puede también tener un efecto off-target, es decir, estar actuando sobre otras dianas similares. Y esto, cuando tú atacas el LTR, claro, nos planteamos la duda de si no está también actuando sobre otros retrovirus endógenos que pueden existir en el genoma y que de hecho existen miles y miles de copias. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de esta acción un poco indiscriminada, ¿no? Esto es imposible de responder en este estudio porque los macacos fueron sacrificados a los 3 días de realizarles el tratamiento con el vector adenoviral CRISPR-Cas9. Entonces, en ese sentido es un estudio muy limitado, es una prueba de concepto de eficacia, pero todavía no conseguimos, yo creo que todavía hay que demostrar bastantes cosas. Pasamos de estrategia, frenada de la infección, es decir, ahora lo que vamos a intentar es disminuir la replicación del VIH. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues tenemos un fármaco que se habían puesto bastantes expectativas, que es la rapamicina, ¿no? El sirolimus. El sirolimus es interesante porque es un inhibidor del complejo mTOR y mTOR es una proteína esencial en la reactivación del VIH. Entonces la idea es tratar con este fármaco a pacientes y ver si logramos frenar la replicación viral. Problema de este estudio, el problema es que, fijaos aquí, la tolerancia fue muy mala. Es decir, hubo importantes efectos secundarios en más del 33% de pacientes, en más de 2/3 de los pacientes, ¿no? Algunos moderados y 2 severos. Es decir, que esto va a limitar mucho la aplicación de este fármaco. El fármaco actúa desde el punto de vista de que aumentamos los niveles de células, digamos que tienen una disminución en la proliferación, una disminución de marcadores de activación, pero a nivel de los cambios en lo que es el RNA intracelular o el DNA proviral no se ve absolutamente ningún cambio a lo largo del tratamiento con el sirolimus. Y además tiene unos efectos de activación del sistema inmunológico un poco paradójicos, aumentan marcadores de inflamación. Esto hace que probablemente no sea un buen candidato, debido a la toxicidad, a la baja tolerancia, a que el reservorio no tiene realmente un impacto y que hay aumento de marcadores de activación que pueden ser también perjudiciales en el contexto de la infección. De las 2 estrellas, yo diría, de la reunión fueron los anticuerpos y el paciente de Londres. Vamos con ellos. Los anticuerpos, como sabéis, a partir de los trabajos de Michel Ruzensweig y de Malcolm Martin, tienen una gran perspectiva en la curación, porque existen macacos, y ya tenemos también algunos pacientes, que tratados con anticuerpos monoclonales logramos el control de la replicación incluso cuando el anticuerpo ya ha desaparecido. Es decir, cuando ya el anticuerpo ha sido lavado de la sangre, en algunos macacos se ve un control de la replicación del VIH, como si esos anticuerpos hubieran contribuido a la curación funcional. Michel Ruzensweig hizo la plenaria, expuso una de las grandes limitaciones de estos anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, que es que hay muchos aislados que son resistentes a estos anticuerpos. Tened en cuenta además que para que estos anticuerpos sean eficaces no basta con alcanzar la IC50, sino que necesitamos alcanzar la IC80. Anticuerpos muy potentes como el VRC01 tienen más del 70% de las variantes que existen son resistentes a este anticuerpo. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Combinar 2 anticuerpos, o sea, hay estrategias de terapia combinada. Y esto lo presentó Michel Ruzensweig en un estudio realizado en humanos. Los resultados son muy interesantes, pero fijaos que de los 9 pacientes que él selecciona, y hay que decir que selecciona pacientes en los que tiene un virus sensible al anticuerpo. Y sin embargo, a pesar de que tengan ese virus sensible al anticuerpo, en 7 de los 9 hay mutantes de escape o hay virus que van a salir después del tratamiento. Solamente en 2 pacientes se consigue un control de la viremia. Y esto nos indica un poco la limitación de esta estrategia. Pero es bastante espectacular el hecho de que en 2 pacientes que tienen una viremia basal relativamente baja, el tratamiento con anticuerpos permite un control de la replicación viral a medio plazo. Otro trabajo interesante es combinar las especificidades de 3 anticuerpos en uno solo. Sería como un combo, es decir, en la misma pastilla, en la misma estructura de anticuerpo, vamos a colocar
tres anticuerpos, dominios de tres anticuerpos. Este trabajo que se presentó y que solo está parcialmente expuesto, lo que demuestra es que se produce efectivamente en macacos un control muy eficaz de la viremia una vez que se produce la retirada del tratamiento antirretroviral y que es mucho más eficaz que el tratamiento con cualquiera de los dos anticuerpos matriz que se utilizan. Entonces es un campo de investigación muy activo, es un campo que quizás tenga un futuro en la prevención activa, y también tenga un futuro en algunos pacientes con baja carga viral, que parece que es donde funciona, en conseguir periodos de curación funcional que sean lo suficientemente largos como para que compense realizar este tratamiento, que es caro, que es intravenoso y que todavía tiene muchas cosas que comentar. La segunda estrella fue el paciente de Londres, que ya os lo habrán contado vuestra quiosquera o lo habréis visto en internet. Es un paciente que sería el segundo paciente curado después del paciente de Berlín. Aquí tenéis sus datos clínicos. Esta es la evolución. Fue tratado después del trasplante, se le suprimió el tratamiento y lleva 18 meses sin repunte de la viremia y sin ningún marcador de DNA proviral detectable. Entonces, este paciente es un paciente interesante, quizás sea el segundo paciente curado. Y en esta diapositiva os pongo un poco la comparación entre el paciente de Londres, Timothy Brown, o paciente de Berlín, y los pacientes de Boston. La idea es, ¿qué es lo que es importante para esta curación? Recordad que los pacientes de Boston, ellos eran heterocigotos y se les trasplantó con un implante de un donante que era wild type, o sea, no era un donante delta 32. Y los pacientes de Boston recayeron. En el caso de Timothy Brown, además de ser trasplantado con unas células resistentes, tuvo 2 trasplantes, tuvo irradiación corporal total, tuvo una quimioterapia muy abrasiva para prepararle, y también se planteó si eso es lo que realmente le había curado, más que el trasplante delta 32. El paciente de Londres ha tenido un condicionamiento hematológico mucho más suave, es decir, no ha tenido irradiación total, no ha tenido una quimioterapia, digamos, muy excesiva, y sin embargo podría estar curado. De esta comparación, lo que concluiríamos es que lo importante es que el implante, que el trasplante sea realmente de un delta 32. Eso probablemente lo que nos está hablando es que en estos pacientes quedan algunas células todavía infectadas por el VIH, pero si el injerto, es decir, el nuevo sistema inmune es resistente a la infección, probablemente eso es lo que sea decisivo, ¿no? Y no podemos excluir que la enfermedad de injerto contra huésped, que se dio en los 3 escenarios, también pueda jugar un papel. Hay otro paciente, creo que este es de Dresde, y este es un paciente que lleva todavía muy poquitas semanas, se le ha quitado el tratamiento y entonces solo mereció la categoría póster, pero esperemos verlo pronto en la categoría de presentación oral, aunque en algunas técnicas altamente sensibles todavía se detecta virus en algunas biopsias ganglionares. Es decir, tenemos un paciente curado, un segundo paciente, el paciente de Londres, que quizás esté curado, y quizás un tercero que viene de marcha. Y ahora os comento, fuera ya de la curación, o también dentro de la curación, un trabajo que me parece excepcional y muy interesante. Y es un poco la idea de que quizás ya tenemos muchos pacientes curados, es decir, estos pacientes controladores de élite, en el que no replicamos el virus de ninguna manera, que llevan 20 años sin tratamiento, que tienen CD4 normales, quizás están curados, funcionalmente curados, aunque sigamos detectando el VIH o aunque sigan siendo seropositivos. Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, pues hay un concepto muy bonito que en los últimos 2-3 años se está generando mucha literatura, que es lo que llamamos el paisaje del provirus. Es decir, que la replicación de un virus que infecta una célula, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de si es un virus defectivo o es un virus competente. Por los trabajos de Siliquiano todos conocemos que más del 90% de las copias integradas son defectivas. Pero existen otros mecanismos. Podemos tener copias que replican y que son virus completos, integradas en lugares en los que no se consigue replicar. Y esto, recordad en los trabajos de Robert Siliquiano, que a él le pasa que tiene virus completos que no consigue sacar en cultivo, ¿no? Y lo que se está planteando en estos últimos años es que quizás están integrados en sitios que son inaccesibles para la transcripción dentro de la estructura de la cromatina y dentro de la estructura del núcleo. Esto es lo que llamamos el paisaje del provirus, dónde está integrado. Y esto, recordar, os pongo aquí, esto es simplemente un recuerdo para deciros que
en algunos cromosomas hay zonas inertes muy extensas, ¿no? Es decir, hay cromosomas muy enriquecidos en genes que tienen para un número de bases un número muy elevado de genes, y en cambio hay cromosomas, el peor de todos, el cromosoma Y, que está para extinguir, es decir, probablemente nos extinguiríamos porque el cromosoma Y, como veis aquí, es una mierda que tiene solamente 50 genes expresados, pero existen otros cromosomas en que también existen muchas bases con pocos genes expresados, como es el cromosoma 13. Entonces, esto lo que nos plantea es que si el virus se integra en zonas inertes del genoma, quizás estamos ante un escenario en el que ese virus no va a ser capaz de replicarse. El grupo de Wu y de Matthias Lichterfeld en Boston hacen un trabajo que me parece muy, muy interesante. Ellos estudian controladores de élite. Y aquí tenéis la distribución del DNA proviral total en estos controladores, comparado con virémicos y comparado con pacientes en tratamiento. Bueno, esto es lo que ya sabemos. Sabemos que los elite controller tienen niveles de carga proviral, niveles de reservorio muy bajos. Pero, fijaos en el detalle. En realidad, esto es la media, pero hay pacientes que tienen cargas provirales prácticamente indetectables y pacientes que tienen cargas provirales muy elevadas. Aquí tenéis un poco la estimación, ¿no?, del número de copias de DNA intacto. Ellos lo saben porque realizan la secuenciación completa del virus. Entonces, efectivamente, en estos pacientes, el número de copias de DNA intacto es muy inferior, 7 veces inferior, a un paciente con tratamiento antirretroviral. ¿Qué es lo que hacen ahora? Ahora lo que hacen es estudiar en estos dos pacientes cómo son sus virus. Realizan la secuenciación completa del virus en 1000 millones de linfocitos. ¿Y qué detectan? En el paciente 1 detectan que solamente tiene un virus intacto y 21 con delecciones prácticamente de todo el genoma. En el otro paciente, que está en esa escala baja, tiene solamente tiene 3 secuencias provirales que están hipermutadas por efecto de Apobeck y 3 secuencias con grandes delecciones. Es decir, en este grupo de pacientes que se sitúan en los que tienen baja carga proviral, lo que, digamos, su mantenimiento del control es debido a que son virus muy, muy defectivos. Pero lo interesante viene ahora. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen niveles de carga proviral muy elevada y que son, sin embargo, controladores de élite? Bueno, pues cuando él realiza el estudio de los genomas, encuentra, primero, que los genomas están intactos, es decir, que no son genomas con delecciones ni genomas con grandes mutaciones. Y que estos genomas intactos, además, están expandiéndose, es decir, en los elite controles, el 52% de los genomas intactos son genomas que están integrados exactamente en la misma secuencia, es decir, que son genomas que vienen de la proliferación homeostática de las células en las que están integradas. Claro, la pregunta es, ¿cómo se puede mantener el estado de controlador de élite si tienes un gran número de copias completas y viables del virus y además esas células se activan y proliferan, ¿no? Esa es la pregunta. La respuesta a esta pregunta es que quizás estos virus se han integrado en zonas del genoma muy poco accesibles a la expresión genética. Hoy sabemos que dentro de lo que es la estructura del ADN de la célula, solamente el ADN que está cerca del poro del núcleo, en la superficie, ¿no?, en la superficie de la esfera, es el ADN que va a ser accesible a la transcripción. En cambio, cuanto más entras en la profundidad del núcleo, en la profundidad del ADN, llegas a zonas desérticas, en el sentido de que son zonas muy poco accesibles para la transcripción. Entonces, la hipótesis es que este ADN está integrado, y de hecho es lo que demuestra el grupo de Matthias Lichterfeld, está integrado, todos estos virus, en las zonas centroméricas. Las zonas centroméricas, que también se llaman alfoides, son zonas del cromosoma, zonas del ADN que son inertes, en los que no se transcriben prácticamente nunca los genes que están situadas en estas regiones. Entonces tendríamos dos escenarios de elite controllers, aquellos que son controladores de élite porque su virus es muy defectivo y aquellos que son controladores de élite porque su virus se ha equivocado, entre comillas, y se ha integrado en el sitio que es inadecuado. Y este es un poco un trabajo que a mí me parece importante, un trabajo que habrá que seguir y que requerirá confirmación por otros grupos. Pero bueno, esto es un poco lo que os quería comentar respecto a las sesiones sobre curación en el CROI y recordad resultados muy modestos en la activación de los reservorios, en la potenciación inmunológica. Los estudios de interferón son interesantes, pero habrá que confirmarlos. Los estudios de CRISPR-Cas9
que son los más espectaculares, tienen un recorrido muy pequeño, tendremos que ver los efectos tóxicos. El sirolimus, bueno, no sabemos todavía bien si va a funcionar, y yo creo que las estrellas fueron los anticuerpos neutralizantes, el paciente de Londres y, para mí, el estudio del paisaje proviral en los pacientes controladores de élite. Y nada más, si tenéis...